Muy buenos días, estimados estudiantes del sexto grado de Ingenieros Uni. Les doy la bienvenida a la clase de literatura. Como saben, mi nombre es Mercedes Pando. Muy bien chicos, el día de hoy vamos a hacer un repaso de todos los temas que hemos hecho hasta hoy en literatura. Bien, prepárense chicos, atentos. Literario. Un género literario es un sistema que permite clasificar obras literarias de acuerdo con la temática que desarrolla y la estructura del texto. También se dice que son las agrupaciones de las obras en base a sus características similares. Los géneros literarios son épico narrativo, dramático y el género lírico. En el género épico narrativo tenemos a la princesa y el guisante, que relata hechos, ¿verdad? A ver, en el género dramático tenemos a Romeo y Julieta, en donde vemos que los personajes dialogan. En el género lírico, el poema del renunciamiento expresa sentimientos. Vamos a ver el género épico narrativo. En el género épico narrativo, un narrador cuenta los hechos que suceden. Los hechos pueden ser reales o ficticios también. El medio expresivo es la prosa. El género narrativo surgió de la evolución del épico. Tiene especies en verso y otras en prosa. Antiguamente, el género épico era escrito en verso, ¿no? Por ejemplo, un poema épico eran llamados así, ¿no? Porque precisamente estaban escritos en verso. Por ejemplo, la Ilíada. A ver, la Ilíada pertenece al género épico narrativo, ¿no? Fue escrita por Homero. Es un ejemplo de el género épico narrativo, ¿no? Ahora pasamos a leer esta pequeña lectura que pertenece al género narrativo. La lectura dice: dejar de ser mono. El espíritu de investigación no tiene límites. En los Estados Unidos y en Europa han descubierto a últimas fechas que existe una especie de monos hispanoamericanos capaces de expresarse por escrito, réplicas quizá del mono diligente que a fuerza de teclear una máquina termina por escribir de nuevo, azarosamente, los sonetos de Shakespeare. Tal cosa, como es natural, llena a estas buenas gentes de asombro, y no falta quien traduzca nuestros libros, ni mucho menos ociosos que los compren, como antes compraban las cabecitas reducidas de los jíbaros. Hace más de 4 siglos que fray Bartolomé de las Casas pudo convencer a los europeos de que éramos humanos y de que teníamos un alma porque nos reíamos. Ahora quieren convencerse de lo mismo porque escribimos. Augusto Monterroso, Guatemala. Ahora vamos a pasar a su libro, ¿sí? Vamos a la página 3. Bien. Ahí nos dice la clasificación del género épico o narrativo, ¿no? Uno de los ejemplos menciona la Ilíada, la Odisea de Homero, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. Pasamos a la siguiente página, chicos. Vamos a ver las especies literarias del género narrativo. Muy bien, dice: a fin de lograr una mayor caracterización, cada género literario se ha subdividido a especies o subgéneros. Veamos. Especies épico-narrativos tenemos la epopeya, la parábola, la fábula, la novela, los cuentos y las leyendas. Aquí vamos a encontrar, chicos, un fragmento de la Ilíada. Como podemos ver, en su estructura nos habla de el género narrativo, ¿no? Porque ¿cómo reconocemos que un escrito, que un libro es del género narrativo? Porque hay un narrador en toda la historia, ¿no? Cuando nosotros encontramos un narrador, alguien que nos va contando la historia, entonces estamos hablando del género narrativo, ¿sí? A veces lo podemos confundir con el género dramático, ¿no? Porque en el género narrativo también nos cuenta una historia y también hay algunos diálogos, ¿no? La diferencia es que en el género narrativo tenemos a alguien que nos cuenta toda la historia.
Muy bien, chicos, entonces continuamos con el tema géneros literarios en la segunda parte. Bien, vamos a hacer un pequeño recuento de la clase anterior. ¿Recuerdan? En la clase anterior vimos el género épico narrativo, ¿verdad? ¿Recuerdan de qué se trataba, en qué consiste? A ver, en el género épico narrativo tenemos, por ejemplo, cuentos, tenemos fábulas y así sucesivamente, chicos, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con el género lírico. El género lírico expresa sentimientos, también la imaginación y el estado emocional del autor, ¿no? Del yo poético. También es subjetivo y personal y se expresa a través del verso. Está compuesto por estrofas y cada estrofa por versos, a su vez, ¿no? Tiene musicalidad, simbolismo y evocación. Musicalidad quiere decir que tiene un ritmo, ¿no? Casi como una canción, una melodía, ¿no? Tiene una armonía también eh, que, se, que la ayuda, a ver, la musicalidad que tiene el género lírico se sirve de la rima, ¿no? Los versos tienen que rimar entre sí. Y también tenemos el simbolismo, ¿no? A veces nos hablan de, o nos describen eh, cosas o personas o algunos paisajes también. También tiene evocación, ¿no? ¿Qué es la evocación? Es cuando se trae a colación o se menciona a una persona o un momento. De eso va el género lírico. También tenemos las especies. Entre las especies del género lírico tenemos la oda, la elegía, la égloga, entre otras. Vamos a ver. Muy bien, en el género dramático la acción es dialogada y representada por personajes, ¿no? Estos personajes tienen diálogos y tienen una voz propia, ¿no? Eso es una característica del género dramático. Los personajes son actores en un espacio o en un escenario. Tiene acotaciones de lo que van a hacer los actores, ¿no? Por ejemplo, si el actor se agacha, eso lo menciona, ¿no? Si tose, si ríe, si llora, si se va, si entra, todo eso se menciona en el género dramático, ¿no? Esa es una diferencia entre el género dramático y el género épico narrativo. Muy bien, entonces dice, está destinado a la representación ante un público, ¿no? Todos los libros del género dramático están destinados a eso, ¿no? A ser representados en un teatro a un público, ¿no? O en un escenario también. Bien, chicos, entre sus especies tenemos a la tragedia, el drama y la comedia, ¿no? Por ejemplo, Romeo y Julieta, que lo vimos en la clase anterior, ¿a qué especie literaria pertenecerá? ¿A la tragedia, al drama o a la comedia? En este caso, Romeo y Julieta pertenece a la tragedia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de que Romeo y Julieta también podría ser un drama, en una tragedia la historia termina mal, ¿no? Por ejemplo, Romeo y Julieta pudo haber tenido un final feliz, pero eh, sucede que Julieta finge su muerte y Romeo cree que en verdad ha muerto, ¿no? Y entonces él decide también morir con ella. Y entonces él muere y al final despierta a Julieta y lo encuentra muerto y entonces también sufre, ¿no? Entonces no termina bien, no es un final feliz como en algunos cuentos, ¿no? Esa es la diferencia entonces en el género dramático, ¿no? Y en especial en la tragedia. La narración. ¿Qué es la narración, chicos? La narración es un relato de hechos ordenados que pueden ser reales o imaginarios, que le suceden a uno o a varios personajes. Existen dos tipos de narración, la narración oral y la narración escrita. Así como la descripción es característico del uso de adjetivos y sustantivos, en la narración cobra importancia el uso de verbos.
Ahora vamos a ver los elementos de una narración. Tenemos al narrador, los personajes, los hechos, la trama, los diálogos y las descripciones. Tenemos también las partes de una narración: el inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? Esas son las partes en una narración clásica, ¿no? En el inicio se da a conocer los personajes, el lugar y el tiempo donde transcurren los hechos. Tenemos también el nudo, que es cuando los personajes viven una serie de aventuras, ¿no? Generalmente en la parte del nudo sucede algo que causa intriga, ¿no? O que puede definir el final de la narración. Tenemos también el desenlace, ¿no? En el desenlace los personajes resuelven el problema y la aventura concluye. El resultado de las aventuras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después de que los protagonistas viven esa aventura o ese problema suscita, ¿no? Si se soluciona o no el problema de la historia, ¿no? Ahora vamos a ver la técnica del narrador. Tenemos la narración en primera persona y también la narración en tercera persona. ¿En qué consiste la narración en primera persona? En este caso, el narrador participa en la historia como personaje y utiliza el verbo en primera persona. Por ejemplo, dice, yo vi, pasamos por esa colina, y así, ¿no? El narrador en primera persona participa en toda la historia, ¿no? Y lo cuenta desde su perspectiva, ¿no? Participando en los hechos. Tenemos también la narración en tercera persona. El narrador no participa de los hechos que narra, cuenta la historia como un observador externo y prefiere los verbos en tercera persona, ¿no? Por ejemplo, dice, la jovencita partió en búsqueda del tesoro, ¿no? Por así decirlo. Entonces habla en tercera persona, ¿no? La tercera persona es él o ella. Muy bien, chicos, ahora la descripción. Atentos, chicos. Muy bien, chicos, la descripción es una forma de composición que da a conocer cómo es una persona, un animal, una planta o un objeto cualquiera. Bien, chicos, es una forma de poder conocer algo, ya sea un hecho o una cosa o también a una persona, sin necesariamente verlo, ¿no? Con que alguien nos lo describa, ya sea verbalmente o en forma textual, gracias a la descripción podemos conocerlo, ¿no? Seguimos, chicos, vamos a ver ahora los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos para una descripción, chicos? Son 3 los pasos. La primera es la observación de la realidad. Escribir todos los datos percibidos por nuestros sentidos. Hay que conocer bien lo que se está percibiendo a nuestro alrededor, ¿no? Paso número 2. Selección y ordenamiento. Este paso consiste en escoger con precisión los rasgos que deseamos dar a conocer, ¿no? No basta con acumular datos, sino saberlos organizar, ¿no? Muy bien, y el tercer paso es la expresión. La presentación debe ser clara y ordenada, ¿no? Usando las palabras adecuadas para poder darse a entender correctamente. Ahora, chicos, vamos a ver los tipos de descripción que existen. Bien, en los tipos de descripción tenemos la prosopografía, que describe los rasgos físicos de una persona. La etopeya atiende los rasgos morales de la persona.
El retrato describe los rasgos físicos y morales de una persona. La sofografía describe las características de los animales. Y la topografía señala los rasgos que presentan los lugares. Generalmente, chicos, en un libro de literatura encontramos muchas veces la descripción, ¿no? Sobre todo en la primera parte, en la cual el autor nos describe a los personajes, ¿no? Y también nos describe los lugares, ¿no? Hay novelas psicológicas, por ejemplo, que nos hablan no solo del aspecto físico de los personajes, ¿no? Sino también del aspecto moral e incluso psicológico de la persona, ¿no? También podemos observar en los libros de la literatura, como en algunos cuentos también, que tenemos descripciones de prácticamente de los 5 tipos que hemos mencionado aquí. Muy bien, chicos, antes de terminar vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Dice, las flores parecían opacas y apagadas. Casi habían perdido todas sus hojas y los pétalos que se encontraban en el suelo. Hacía casi 4 meses que no llovía por aquel lugar. Ese tipo de descripción, por ejemplo, nos está dando una descripción del lugar, ¿verdad? En este caso es una descripción topográfica, ¿verdad? Muy bien. La siguiente dice, Romina tiene 32 años. Ella mide 1,65 m, es delgada y de tez morena. Tiene ojos pardos y una sonrisa amplia. En este caso nos están dando la descripción de una persona, ¿no? La descripción física. Entonces es una prosopografía. En el siguiente ejemplo, chicos, vamos a ver qué dice. Constanza siempre ha querido resaltar por sobre sus compañeros de clase. Ella es una niña un poco egocéntrica y caprichosa. Siempre quiere que las cosas se hagan a su modo y no de otra manera. A ver, chicos, esa descripción es de una persona, ¿verdad? Es un tipo de descripción donde no nos habla de la parte física, sino de la parte moral, ¿no? Entonces se trata de una etopeya. Muy bien. Es el retrato. ¿Qué es el retrato, chicos? El retrato viene del latín retractus, que es una pintura o efigie principalmente de una persona. También se entiende por retrato la descripción de la figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona. El retrato, chicos, por lo tanto, es la combinación de las figuras de prosopografía y etopeya que vimos en la clase anterior, ¿recuerdan? La prosopografía describe los rasgos externos o físicos de una persona y la etopeya describe los rasgos internos o psicológicos de una persona. El retrato es una figura de descripción perteneciente al grupo de las figuras de pensamiento. Dice, el tío Lucas era más feo que Picio. Lo había sido toda su vida y ya tenía cerca de 40 años. Sin embargo, pocos hombres tan simpáticos y agradables habrá echado Dios al mundo. Luego venía la voz, vibrante, elástica, atractiva. Llegaba después lo que aquella voz decía. Todo oportuno, discreto, ingenioso, persuasivo. Tenemos otro ejemplo también. Dice, tenía la voz dulce, modos hasta cierto punto finos y de buena educación, y su rostro moreno no carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya por la vejez, más de la mitad de la dentadura conservaba. Sus ojos grandes y oscuros. Esto es extraído del libro Misericordia de Benito Pérez Galdós, que es de la editorial Siglo XXI. Bien, chicos, vamos a ver qué son las figuras literarias. Son recursos expresivos que se emplean para dar sentido especial a una palabra o a un enunciado. El poeta las usa para dar mayor belleza y sentido a sus poemas. Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos al gran poeta peruano César Vallejo.
Sabemos que el lenguaje puede apelar tanto a la razón como a la imaginación y a la emotividad. Cuando solo nos interesan datos o hechos, el lenguaje es más bien analítico y desprovisto por lo general de connotaciones. En la literatura, el lenguaje se aparta de lo analítico e interviene en las connotaciones figurativas y emotivas. La literatura ha recogido muchos de los recursos que ofrece el lenguaje diario. Las comparaciones, las repeticiones, las exageraciones, entre otras. Entonces, chicos, las figuras literarias son giros elegantes del lenguaje que, empleados con gracia y oportunamente, embellecen la expresión, comunicándole colorido y vitalidad. Bien, chicos, vamos a ver las principales figuras literarias. Tenemos, por ejemplo, el símil, que es una comparación en la cual se usan nexos de la comparación. Tenemos las palabras clave como, parece. Bien, es la relación entre dos términos en la que están expresados los medios gramaticales de la comparación, es decir, nexos como, parece, tal, cual, más, que, etc. Es una comparación en el plano racional. Por ejemplo, tenemos voy por tu valle como un río, voy por tu cuerpo como un bosque. La magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que enzarzas. Tenemos también la metáfora, que es una comparación implícita en la cual se asimila el significado de una palabra a otra. Es decir, sale de un plano racional de símil y pasa a un plano más intuitivo e imaginativo. La metáfora es la figura literaria más usada, no solo en los poemas, sino también en otro tipo de escritos, incluso en la oralidad. Tenemos, por ejemplo, las perlas de tu boca, la tierra es un dado roído y ya redondo. La anáfora. ¿Qué es la anáfora? Es la repetición de una o varias palabras al comienzo de diversas frases o versos. Por ejemplo, tenemos hoy estoy sin saber, yo no sé cómo. Hoy estoy para apenas solamente. Cuando tengo confieso ya deberes, por vos nací, por vos tengo la vida. Por vos he de morir y por vos me muero. Aquí, por ejemplo, una manera fácil de identificar una anáfora es cuando se repite un verso o incluso una palabra, ¿no? O 2 a 3 palabras. Bien, por ejemplo, la hipérbole es la exageración intencional de la realidad con el fin de obtener un enunciado más expresivo. Por ejemplo, tenemos tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Te he dicho miles de veces. Y así tenemos varios versos, ¿no? También tenemos el hipérbato, que consiste en la alteración del orden lógico de las palabras. Por ejemplo, dice, del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto. Pidió las llaves a la sobrina del aposento. Como vemos, el hipérbaton es también sencillo de identificar porque consiste en la alteración del orden lógico, ¿no? De cómo usamos las oraciones. Como en las oraciones tenemos un orden, ¿no? Cuando se rompe ese orden, estamos hablando entonces de la figura literaria hipérbato. También tenemos el epíteto, que se caracteriza por ser un adjetivo que expresa una cualidad propia del sustantivo. Tenemos, por ejemplo, corrientes, aguas, puras cristalinas, árboles que os estáis mirando de ellos, verde prado de fresca sombra llena. Tenemos también el polisíndeton, que es la repetición de conjunciones como y, ni. Por ejemplo, dice, pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante el altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. También tenemos la figura asíndeton o disyunción. Es opuesto al polisíndeton. Consiste en la supresión de conjunciones y uso reiterado de comas. Por ejemplo, tenemos un cielo de ensueño y seda hasta el corazón se entra. Los niños de blanco juegan, chillan, sudan, llegan. Y por último tenemos a la paradoja. Aparentemente contradicción entre dos ideas que en el fondo encierran verdades sutiles. Por ejemplo tenemos, dice, miro al avaro en sus riquezas pobre,
la muda elocuencia de la muerte. Muy bien chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Me despido, no sin antes agradecerles por su atención y también recordarles que deben permanecer en casa y lavarse muy bien las manos. Muy bien chicos, gracias por su atención, que tengan muy buen día. Hasta pronto.